Muy buenos días, alumnos del Colegio Integrando. El día de hoy, lunes 15 de junio, vamos a trabajar el siguiente tema que habíamos quedado. Anteriormente, habíamos indicado ya que íbamos a trabajar el tema de factorización de polinomios. Entonces, el día de hoy, vamos haciéndoles recordar que vamos a trabajar el tema de factorización de polinomios. Siempre recordándoles a cada uno de ustedes que es necesario que presten la debida atención al cursor. Por ejemplo, acá estamos subrayando factorización de polinomios. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste básicamente la factorización de polinomios? La factorización de polinomios consiste en descomponer un polinomio determinado en sus factores que vamos a ir indicando. Pero repasemos un poco la parte teórica. En la multiplicación algebraica dice, el propósito es lograr una expresión resultante llamada producto, a partir de los otros denominados factores. Al proceso contrario, es decir, a la transformación de una expresión desarrollada o semidesarrollada en el producto indicado de factores, no de factores cualquiera, sino primos. ¿Qué se le denomina? Se le denomina, ustedes vean, factorización. Dice, todo lo mencionado se puede resumir en el siguiente esquema. Atención alumnos, miren el siguiente esquema. Acá tenemos dos factores, x más 2 y x más 5. Si multiplicamos estos dos factores, nos va a dar x cuadrado más 7x más 10. A ese proceso de multiplicar, miren acá, la flecha ya nos indica, ese proceso se denomina multiplicación. Pero si hacemos la operación inversa de x cuadrado más 7x más 10, lo transformamos en factores, a eso se denomina factorización. Podríamos decir que la factorización es la operación inversa de la multiplicación. Muy bien, alumnos. Entonces decimos, la factorización o descomposición en factores de una expresión se realiza solo, ¿para quién? Para polinomios. Solo se realiza para polinomios, alumnos del Colegio Integrando. Así que, ojito, mucha atención. Continuamos en la siguiente página de nuestro cuaderno virtual 2020 del grupo educativo Integrando. Dice, polinomio sobre un conjunto numérico. Vamos a ver, ¿en qué consiste polinomio sobre un conjunto numérico? Vale decir que los polinomios también están en base a los conjuntos numéricos. Y si en esta parte les voy preguntando, a ver qué conjuntos numéricos ustedes conocen, los que seguramente ya han trabajado conmigo desde los años anteriores, etcétera, diremos que ya conocemos, ¿qué conjuntos? Conjunto de los números naturales, conjunto de los números enteros, conjunto de los números racionales, después reales, y finalmente hay un conjunto que vamos a conocerlo el día de hoy, el conjunto de los números complejos. Observen ustedes, un polinomio está definido sobre un conjunto numérico, cuando sus coeficientes están en dicho conjunto numérico. Para saber en qué conjunto está definido un polinomio, tenemos que fijarnos en sus coeficientes. Y ya nosotros sabemos quién son sus coeficientes, los números que están delante de la variable. En este caso, 5 es el coeficiente de x al cubo. De x al cuadrado es más 3. De esta x es menos 4 y el término independiente menos 9. Nos fijamos en esos coeficientes. ¿En qué conjunto están? ¿En qué conjunto están? Ustedes véanlo. ¿Está definido en qué conjunto? Cuando hay positivos y negativos, ¿en qué conjunto está definido? No hay decimales, no hay fracciones, no hay raíces. Es el conjunto de los números enteros. Entonces este polinomio está definido en el conjunto de los números enteros. Perfecto. Vuelvo a repetir porque no hay fracciones, no hay decimales, no hay raíces. Siguiente ejemplo. El polinomio g de x está en base a la variable x. Miren, el primer coeficiente es 2. El siguiente coeficiente es menos raíz cuadrada de 6. Ya aparece una raíz. Luego acá tenemos más 8 y luego acá menos 15. Esta raíz cuadrada
de 6 no está en los naturales, no está en los enteros, no está en los racionales. En consecuencia, ¿en qué conjunto está definido? ¿En qué conjunto se definen las raíces? Y ustedes ya me están respondiendo mentalmente. Está definido en el conjunto de los números reales. Muy bien, reales. Porque en los reales ya existe raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 5, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente polinomio. P de x, el polinomio P en la variable x. Observen, acá sí tenemos algo que tal vez para muchos de ustedes es algo novedoso. Esta y, pero otros ya lo conocen. Miren esta y. 6i menos 7i más raíz cuadrada de 2. Esa i nos recuerda algo que, como vuelvo a repetir, tal vez algunos ya lo conocen. Es el conjunto de los números imaginarios. Y ese conjunto de los números imaginarios se le conoce como el conjunto C, el conjunto de los números complejos. Entonces, cuando ustedes vean esta letrita I, 6i, 7i o otro coeficiente que esté acompañado de la I, ya ustedes definen que está en el conjunto de los números enteros. ¿Y esa I qué representa? ¿Dónde? Dice acá, observen bien el cursor. ¿Dónde? I es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de menos 1. Y como ustedes entenderán, muchas veces hemos dicho, no existe raíz cuadrada de números negativos. Claro, hasta el conjunto de los números reales, pero en el conjunto de los números complejos, I, que representa la raíz cuadrada de un número negativo, sí se puede trabajar. Pero esto, para información vuestra, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, para su ingreso no pide el conjunto de los números complejos. Pero sí, una vez que estés dentro, ya tienes que saber el conjunto de los números complejos, pero lo ponemos porque tal vez también otros estudiantes pueden aspirar a otras universidades donde sí consideran el conjunto de los números complejos. Continuamos trabajando. Dice, raíz cuadrada de menos 1 es la unidad imaginaria. Bien, en acá estamos aprendiendo a identificar los polinomios en qué conjunto están definidos. Y para ese efecto tenemos que fijarnos en sus coeficientes. Muy bien, alumnos del Colegio Integrando. Estamos trabajando la parte teórica de factorización. Continuamos. La siguiente página en nuestro cuaderno virtual. Polinomio irreductible o primo. Observen bien, primo. ¿Qué es un polinomio irreductible primo? Lo leemos. Dice, es aquel polinomio que no acepta transformación o multiplicación. Vale decir que ya no se puede factorizar. Indicada de dos o más polinomios no constantes pertenecientes a dicho conjunto numérico. Todo polinomio primo, dice, todo polinomio primo presenta como únicos divisores a sí mismo y a cualquier constante no nula. Por ejemplo, si esto queremos compararlo con aritmética, en aritmética decimos que existen números primos. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, todos estos son primos. ¿Por qué? Si nos fijamos en el número 2, tiene solamente dos divisores, el 1 y por sí mismo. Vale decir, 2 entre 1, 2. 2 entre 2, 1. Entonces, es similar en esta forma a los números o a los polinomios que solamente aceptan dos divisores. Ejemplo. Observen bien, el polinomio m de x es igual a x más 4. Este polinomio ya no se puede factorizar. En consecuencia, podemos tener por otro ejemplo, el polinomio n, pero este polinomio n ya está en las variables x y y. Tampoco ya se puede factorizar. Dice, en cualquiera de los dos casos anteriores no es posible transformarlos a una multiplicación de polinomios no constantes. Por lo tanto, el polinomio m de x y n de x y y son primos en el conjunto de los números complejos, reales y racionales. Seguimos trabajando la parte teórica de factorización de polinomios. Postulado, observen bien. Acá también hacemos un recuerdo. En el anterior tema, en el teorema del residuo, habíamos dicho que un teorema es una proposición matemática que se puede demostrar. En cambio, postulado es una proposición matemática que no necesita demostración porque es verdadera en sí misma. Estamos definiendo lo que es postulado. Dice,
Entonces, este postulado, esta afirmación es verdadera. Todo polinomio lineal de la forma, todo polinomio lineal de esta forma, dice que es irreductible en cualquier conjunto numérico. Veamos ahora los siguientes casos. A ver, f de x igual a x cuadrado menos 9. Si observamos, este x cuadrado y este 9 tienen raíz cuadrada. Entonces dice, no es primo en Q. ¿Por qué no es primo en Q? Porque si sacamos la raíz cuadrada de x cuadrado, a ver, vamos a transformar en puntero, en plumita, para hacerles entender. Observen bien, pero también vamos a cambiarle de color. A ver, ya está. A ver, observen bien. Raíz cuadrada de x cuadrado, se simplifica este exponente con este índice, su raíz cuadrada viene a ser x. Observen bien el cursor, x. Raíz cuadrada de 9, si ponemos raíz cuadrada de 9 es 3. Ahí está 3. Y hay que recordar el tema de productos notables. A esto se llama, a esta operación que estamos realizando se denomina diferencia de cuadrados. Entonces, x cuadrado menos 9 se factoriza en x más 3 por x menos 3. Entonces decimos que x cuadrado menos 9 no es primo en Q. ¿Por qué no es primo en Q? Porque es posible sacar su raíz cuadrada y su raíz cuadrada es exacta. Muy bien. Otro ejemplo. El polinomio g de x cuadrado menos 7 dice es primo en Q. ¿Por qué dice que es primo en Q? Es que raíz cuadrada de 7 no es una raíz cuadrada exacta. No es raíz cuadrada exacta. Entonces, como no es raíz cuadrada exacta, entonces es primo en Q. Pero no en R. Observen bien, alumnos, pero no en R. ¿Por qué? Porque podemos sacar la raíz cuadrada de 7. Observen bien. Si este 7, su raíz cuadrada ahí está. Pero no es exacta. ¿Pero se puede sacar en R? Sí. Entonces, por eso que es primo en Q, pero no en R, porque es posible sacar su raíz cuadrada. ¿Y cómo se factoriza? Raíz cuadrada de x cuadrado, x, raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 7, le estamos sacando su raíz cuadrada y le estamos indicando su raíz. Y los unimos con el signo más y luego con el signo menos, y a eso le denominamos diferencia de cuadrados. Muy bien, continuamos. Dice, factor algebraico o divisor algebraico. A ver, vamos a ver en qué consiste esto. Dice, un polinomio no constante es factor algebraico de otro polinomio cuando lo divide exactamente. Entonces la clave es, para que sea factor tiene que dividirlo, lo divide exactamente. Esa es la clave. Y cuando lo divide exactamente, significa que el residuo es 0, 0. Es decir, si f de x es un factor de g de x, entonces g de x es divisible por f de x. Esta parte teórica lo consideramos como un ejemplo, que va a ser más comprensible. Miren alumnos, observen bien el cursor, observen bien. M más 2 dice que es factor, observen, es factor de m cuadrado más 3m más 2. ¿Por qué m más 2 será factor de m cuadrado más 3 más 2? Según la teoría, es que lo tiene que dividir y su división tiene que ser exacto. Observen bien, m cuadrado más 3m más 2 entre m más 2, están viendo acá, entre m más 2, la división es exacta. ¿Y cuánto es el cociente? M más 1. El cociente es m más 1 y no existe residuo. Como no existe residuo en esta división, m más 2, esto que lo estoy resaltando, es factor de m cuadrado más 3m más 2. Entonces, cuando se efectúa la división y la división es exacta y no tiene residuo, se dice que es factor. Ahora ponemos un ejemplo donde no es factor. Observen bien. A menos 5, dice acá, A menos 5. Observen el cursor, A menos 5. No es factor, miren acá, no es factor de A cubo más 17, ya que no es exacta, la división no es exacta. ¿Y cómo yo sé que al dividir A cubo más 17 entre A menos 5, su división no es exacta? Recordamos entonces un poquito el teorema del resto, donde
se ponía lo siguiente. A ver, vamos a ponerlo acá, alumnos. Observen bien el cursor. A cubo más 17 sobre A menos 5. Sobre A menos 5. Esta división nos está indicando que no es exacta. ¿Por qué será que no es exacto? Sencillo, alumnos, sencillo. ¿Cómo hacíamos en el teorema del resto? Este divisor A menos 5, en el teorema del resto lo igualábamos a 0. Y de ahí que despejábamos la variable A. Si despejamos la variable ¿a qué será igual la variable A? Este menos 5 está en el primer miembro. Lo pasamos al segundo miembro con más 5, vale decir con 5. Y ese valor de A, que es 5, se reemplazaba en el dividendo, o sea, en A cubo más 17. Si en A fuera 0, entonces el resto es 0 y la división sería exacta. Pero a ver, lo reemplazamos. Entonces ponemos acá, entonces, en vez de A, ¿qué vamos a poner? 5. Sería 5 al cubo más 17. Haciendo la operación, 5 al cubo, 3 veces multiplicado el 5. 5 por 5, 25, y 25 por 5 es 125. Luego viene más 17, más 17. ¿Y eso a qué es igual? Haciendo la suma sería 142. Vale decir que el resto, este 142, viene a ser el resto o el residuo. Residuo. Quiere decir que la división tiene un residuo. Y si tiene un residuo, no es exacta. Y si no es exacto, entonces A menos 5, este A menos 5, no es factor de A cubo más 17. No es factor. Para que sea factor, el residuo tiene que ser 0. La división tiene que ser exacta para que sea factor. Entonces, en este caso, no es factor, alumnos. Muy bien, estamos explicando claramente la parte teórica de factorización de polinomios. Siguiente página de nuestro cuaderno virtual. A ver, vamos a ver. Dice, un poco estamos repitiendo la parte teórica, decimos, la factorización es un proceso de transformación sucesiva de un polinomio en una multiplicación indicada de polinomios primos, también hemos indicado, denominada factores primos dentro de un conjunto numérico. Muy bien, estamos repasando la parte teórica. Veamos, dice acá, a ver, observen bien, el polinomio f de x es igual a x a la cuarta menos 25. A simple vista, esto es diferencia de cuadrados, porque podemos sacarle raíz cuadrada de x a la cuarta y también de 25. Pero previamente lo transformamos. Observen bien, factorización en el conjunto Q. Este x a la cuarta, lo hemos transformado en x al cuadrado elevado al cuadrado, porque 2 por 2 es 4. ¿Y para qué hemos hecho esto? Para facilitar sacar la raíz cuadrada. Luego este 25 lo hemos puesto como 5 al cuadrado. Sacándole la raíz cuadrada. A ver, una vez más, raíz cuadrada. Este índice con este exponente se simplifican y la raíz cuadrada viene a ser x al cuadrado. Ahí está. Otra vez también acá, raíz cuadrada. Este exponente con este índice se simplifican y queda el 5. ¿Y dónde está esa raíz? Ahí está. Y los unimos con el signo más y con el signo menos, y esos son los factores primos en Q. Primos en Q. ¿Por qué? Porque tienen raíz cuadrada, digamos, exacta. Y acá dice, por consiguiente, existen dos factores primos en Q. En Q, pero ahora veamos lo siguiente. Factorizando en el conjunto R tendremos, miren alumnos, en racionales ya hemos hallado sus factores primos. Ahora vamos en los números reales. Todos estos dos factores, x cuadrado más 5 por x cuadrado menos 5, lo ubicamos acá. Observen bien. ¿Está bien? Estamos trasladando para que me puedan entender. Luego este x cuadrado más 5 lo trasladamos acá. Y de este x cuadrado menos 5 le sacamos su raíz cuadrada. ¿Se puede sacar? Sí se puede sacar. Observen bien, alumnos. Observen bien. Miren, este 5 lo hemos transformado en raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Este índice con este exponente
se cancelan y queda el número 5. ¿Y para qué hemos hecho esto? Para trabajar todo esto, alumnos, todo esto como diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué queda? X cuadrado más 5, estoy señalando, el cursor es este. Luego sacamos raíz cuadrada de x cuadrado. Raíz cuadrada de x cuadrado, x. Raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado se van a simplificar. Si pongo acá otra raíz, este índice con este exponente, y me va a quedar raíz cuadrada de 5. Lo unimos con el signo más y luego con el signo menos, o viceversa, y ya tenemos otros factores. Factores primos, pero no en Q. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de 5 no tiene raíz cuadrada exacta, pero sí es primo en R. En R, observen bien, tiene 3 factores primos, en R. Perfecto, pero en Q solamente 2 factores porque solamente se puede sacar raíz cuadradas exactas. Siguiente caso. En el siguiente caso, factorizando en C, en el conjunto de los números complejos, fíjese, si ampliamos a este conjunto, ya no solamente va a tener 3 factores primos, sino 4 factores primos, porque es posible transformar este x cuadrado más 5, es posible transformarlo en esta diferencia de cuadrados, x cuadrado menos raíz cuadrada de 5y elevado al cuadrado. Si es posible transformarlo de este x cuadrado más 5 en este otro factor. Pero eso ya se trabaja en el conjunto de los números complejos, que para este caso lo ponemos porque tal vez algunos estudiantes puedan postular a otras universidades. Y en el conjunto de los números complejos ya no solamente son 3 factores como en R, sino en el conjunto de los complejos ya tiene 4 factores. Miren acá, 1, 2, 3 y 4. Entonces, dependiendo de en qué conjunto me pidan, la cantidad de factores puede variar. Pero generalmente, se trabaja en el conjunto de los números racionales. Veamos nuestra siguiente página. Observen bien, observaciones. Lo que les decía, generalmente el conjunto en el que se ha de trabajar, es el de los racionales, salvo que se indique lo contrario. Entonces, estamos ya aclarando, vamos a trabajar en el conjunto de los números racionales, salvo que se indique lo contrario. Seguimos. Punto 2. Le damos una lecturita. El número de factores primos, como lo hemos visto anteriormente, depende del conjunto numérico. Eso ya lo sabemos en el que se trabaje. En el conjunto numérico de los racionales, el número de factores primos, observen bien, el número de factores primos se calcula contando los factores basales. Esto de basales nos está indicando fijarnos en la base de los factores. Dice que figuran como bases y que contengan a las variables, que tienen que contener a las variables, denominadas también factores algebraicos, en que ponemos como ejemplo, y esto se traduce en lo siguiente. Observen bien, alumnos. Polinomio f de x. Vale decir que el polinomio está dado en la variable x. Ahí está. La base es x más 2, su exponente 4. La base x es x menos 6 y su exponente 2. Nos fijamos en las bases. ¿Cuántas bases tenemos? 2. ¿Y qué dice? Tiene 2 factores primos. Porque tenemos que fijarnos en los factores basales. ¿Qué más tenemos? G de x. A ver, ¿cuántos factores tenemos acá? Ustedes ya mentalmente en casita están observando. Tiene que estar este polinomio en base a la variable h. Acá tenemos, miren acá, un factor h. Acá tenemos otro factor h más 4. Otro factor h menos 3. Otro factor h más 3. ¿Cuántos factores son? 1, 2, 3, 4. A ver, vamos a ver si es cierto. Tiene 4 factores primos. Y así sucesivamente podemos ir trabajando. A ver, ustedes acá tienen el polinomio en las variables x y y. Acá tienen un factor, x cuadrado. Acá es, cuando están juntos es por, y cuadrado es otro factor, x más 2y otro factor, x menos 5y otro factor. ¿Cuántos factores tenemos acá? También tiene 4 factores. No se olvide, 1, 2, 3 y 4. Nos estamos fijando en las bases. Seguimos. Si se cambia de signo a un par de factores, la expresión no se altera. A ver, ¿en qué consiste eso? Observen bien. El polinomio f de x, ¿cuántos factores tiene? X menos 4, 2 menos x, x más 3, 7 menos x. Tiene
4 factores. Dice, si se cambia de signo a un par, acá voy a subrayar, a un par de factores. Par de factores le vamos a cambiar el signo y no se va a alterar la factorización. Miren, a este 2 menos x, que lo estoy señalando acá con el cursor, ahí está, le vamos a cambiar los signos, va a decir x menos 2. Y también a este 7 menos x le vamos a poner 7, digo 7 menos x, a este 7 menos x lo vamos a cambiar y vamos a poner x menos 7. Observen bien, x menos 4, ahí está. Al 2 menos x lo hemos alterado, lo hemos cambiado de factores, x menos 2, x más 3 ha permanecido y x menos 7 también lo hemos cambiado. Como es un par de factores que hemos cambiado de signo, la factorización, que dice acá, no se altera. ¿Entendido, alumnos? Es la parte teórica. El día de hoy solamente estamos trabajando la parte teórica y estamos haciendo las observaciones correspondientes. La siguiente clase ya estaremos trabajando otros aspectos de factorización. Punto 4. Observen bien. Sea la base es A, el exponente es alfa. La base del siguiente factor es B, el exponente es beta. La base del tercer factor es C y el exponente es gamma. Dice cómo se calcula la cantidad de factores, donde A, B y C son factores mónicos, primos entre sí. ¿Qué es un factor mónico? Un factor mónico es cuando el coeficiente principal es 1. ¿Y por qué se dice coeficiente principal? El coeficiente del mayor exponente de la variable es 1. A eso se llama factor mónico. Muy bien. Seguimos. Factores. Mira, número de factores. No vamos a confundir entre número de factores y factores algebraicos. Este número de factores nos da todos los factores que puede tener un polinomio. ¿Cómo se calcula? Observen bien. Al primer exponente le aumentamos más 1. Al segundo exponente beta, observen bien, le aumentamos más 1. Al tercer exponente gamma, le aumentamos más 1. Y luego esos tres, que son factores, que es multiplicación, lo multiplicamos y nos va a dar el número de factores. Acá nos pone un ejemplo. Determinar el número de factores de x cuadrado por y cuadrado. A estos exponentes le aumentamos más 1. ¿Cuánto sería? 3 por. A este otro exponente le aumentamos más 1. ¿Cuánto sería? También sería 3. 3 por 3, 9. Quiere decir que este x cuadrado más y cuadrado, o digo x cuadrado por y cuadrado, ¿cuántos factores va a tener? Va a tener 9 factores. Pero son factores simplemente, no son factores algebraicos. Observen ustedes. Desagregando a la expresión en cada uno de sus factores se tendrá, miren, ahí está, para que ustedes puedan ver, x cuadrado por y cuadrado, su primer factor es 1, el siguiente es x, y, x cuadrado, y cuadrado, x cuadrado, y, xy cuadrado y x cuadrado, y cuadrado. Y son 9. ¿Por qué son factores? Porque al dividir a x cuadrado por y cuadrado, la división va a ser exacta, no va a haber residuo. Por eso son factores. Pero, ojito, dice, como se observa, existen 9 factores. Mire acá. Como se observa, existen 9 factores, los cuales se obtendrán directamente a través de la relación anteriormente mostradas. Si queremos saber cuántos factores tienen, a los exponentes le aumentamos más 1 y lo multiplicamos. Pero acá hay una aclaración. Número de factores, como hemos hecho anteriormente, 2 más 1, 3, 2 más 1, 3, y 3 por 3, 9. Ya lo hemos explicado anteriormente. Pero acá también existe la otra aclaración, de donde se debe tener en cuenta que, observe bien, factores algebraicos, miren acá, factores algebraicos. Se parece alfa más 1 por beta más 1 por gamma más 1. Pero a todo esto, a la multiplicación de todo esto, que lo podemos poner acá, entre llaves, le restamos menos 1. ¿Por qué, profesor, se resta más 1 para calcular factores algebraicos? Porque dentro de lo que hemos denominado hay un factor
constante, dice, ya se descarta al 1. ¿A quién estamos descartando? Observen, a este 1. Estamos descartando a ese 1. ¿Por qué? Porque ese 1, dice acá, se descarta al 1, porque es un polinomio de grado 0. ¿Recuerdan? Puede ser 1x elevado a la 0. Entonces, a este, como es constante, ya no se le considera como factor algebraico. Entonces, la formulita funciona para factores algebraicos, pero restándole menos 1. Muy bien, alumnos. Espero que ustedes hayan entendido esta parte teórica, porque la siguiente clase ya estaremos trabajando los diferentes casos de factorización. Y en esta oportunidad, como ustedes ven, no les estamos dejando ejercicios, sino simplemente hemos indicado la parte teórica. La siguiente clase, que va a ser en el transcurso de esta semana, obviamente, ya vamos a dejar los ejercicios. Pero ¿qué dejamos como tarea? Para que no te olvides esta parte teórica, tienes que transcribir toda esta parte teórica a tu cuaderno en lo que significa al área de álgebra. ¿Para qué? Para que no te olvides de la parte teórica. Y en el transcurso de esta semana ya empezamos a trabajar los métodos, los diferentes casos de factorización. Empezaremos con agrupación, luego aspa simple, aspa doble y así sucesivamente. Entonces, en el transcurso de esta semana vamos a acabar lo que significa factorización. Así que, alumnos, ojito, ojito, y a trabajar. Y hasta la próxima, alumnos del colegio Integrando.